Buenas tardes, soy Eliana Arzuza y en este momento nos vamos a disponer a hacer la presentación del proyecto de la entrega número 2 perteneciente a las unidades 3 y 4, teniendo en cuenta, por supuesto, el trabajo entregado en la entrega número 1. En este momento nos disponemos a poner nuestra tabla de contingencia que fue realizada de acuerdo con los datos y las variables estadísticas. Esta tabla de contingencia se ha organizado de manera individual por cada variable, teniendo aquí presente la primera, que nos va a hablar de la distribución por edades. Y en otros datos o en la encuesta realizada nos hablaba de que ese rango de edad entre 20 y 32 años nos arrojó que de esas 31 personas que respondieron la encuesta, 24 de ellas estaban pertenecientes en este rango de edad, y cuyo porcentaje se iba a realizar o a obtener de la división entre la frecuencia o el número de personas que están en este rango de edad entre el número total de las personas encuestadas, que es 31, multiplicado por el 100%, que es el redondeo del porcentaje, dándonos como resultado 77,4%. Siguiendo así, este rango de edad ocupado entre 34 a 49 años, la encuesta arrojó que 7 de esas 31 personas están pertenecientes en este rango de edad. Y para el porcentaje es parecido a la primera. Se va a dividir 7 entre el número total de personas por el 100%, dándonos como resultado 22,6%. Seguidamente pasamos a las lesiones en el lugar de trabajo en los últimos 6 meses. En esta la respuesta se basaba en si estas personas habían tenido sí o no lesiones durante los últimos 6 meses. La total de personas sigue siendo la misma, el porcentaje también. Acá efectivamente volvemos a la operación. Acá nos arrojó que 26 personas no habían tenido lesiones, contra el 5 que sí. Entonces, para el no, vamos a dividir 26 entre 31 por 100, dándonos como resultado el 83,9%. Vamos al segundo dato. 31 por 100, dándonos como resultado final 16,1%. Nuestro segundo punto nos hablaba sobre lo siguiente: obtener por lo menos 3 conclusiones relevantes a partir de la tabla de contingencia. En el resto de los datos de nuestras tablas, porque como son individuales, la vamos a encontrar explicadas en nuestro trabajo para entregar. Entonces, volviendo al punto 2, y como mencionaba anteriormente, se organizaron los datos de la encuesta en tablas de contingencia individuales por cada variable, mostrando así la frecuencia y el porcentaje correspondiente de nuestra tabla y de cada uno de ellos. Y algunos de esos puntos destacables son los siguientes: la mayoría de los encuestados, se nos reflejó finalmente gracias a la encuesta y a las tablas, que la mayoría de los encuestados, o sea, el 77,4%, son adultos jóvenes entre los 20 y los 32 años de edad. Por el siguiente, un alto porcentaje, es decir, el 83,9%, no ha sufrido lesiones en los últimos 6 meses en sus lugares de trabajo. Y finalmente se arrojó que casi todos los lugares de
seguridad otorgó un porcentaje del 96,8% y proporcionan capacitaciones que arrojaron el porcentaje del 90,3%. Gracias. Hola, mi nombre es Juliana Herrera Carvajal y voy a seguir con la exposición de nuestro trabajo en el punto 3, que es construir por lo menos 3 tipos de gráficos de acuerdo con los datos y variables estadísticos y obtener por lo menos una conclusión relevante para cada gráfico. Como podemos ver, aquí hay un gráfico de barras donde evidenciamos que la mayoría de los encuestados son adultos jóvenes entre 20 y 32 años, siendo la edad de 26 años la mayor de los porcentajes, específicamente el 12,9%. Como lo podemos ver ahí en el gráfico de barras, es la barra que está más alta a todas las demás. Seguimos con el segundo, que podemos evidenciar que hay una sola barra que es la más alta, que es la superior, y en esta tenemos una conclusión de que el personal de salud constituye una parte significativa de la muestra, especialmente que son los auxiliares de enfermería, como lo podemos ver ahí. Seguimos con la última gráfica, donde podemos evidenciar que la mayoría de la gráfica es de color como naranja y la otra es azul, y la mayoría de la barra, que es el 83,9%, no ha sufrido lesiones laborales en los últimos 6 meses, lo que indica que los lugares donde laboran estarían realizando muy bien su trabajo en cuanto a asesoramiento y capacitación. Aquí podemos evidenciar las 3 gráficas que la hicimos a base de los 2 primeros puntos. Buenas tardes, mi nombre es Yaeli Carolina Herrera Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Magdalena y vamos a continuar, según lo que dijo la compañera, sobre establezca por lo menos 3 sucesos a partir de los cuales estime la probabilidad de ocurrencia de cada suceso. No olvidemos especificar números de casos favorables y números de casos posibles para cada caso. En el primer caso, según la encuesta realizada a los trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que el nivel de ruido afecte significativamente a los trabajadores? Acá arriba tenemos la tabla, que es el nivel de ruido en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Probabilidad es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. Es decir, ¿cuáles serían los casos favorables? Sería de la tabla, vamos a la tabla, ¿cuál sería? 17. Entonces los casos favorables serían 17. ¿Y cuáles entonces serían los casos posibles? Nuevamente nos vamos aquí a la tabla, que sería en el total 31. Los casos posibles que vamos a utilizar son 31 casos. Entonces 17 entre 4, eso es igual a 0.54. Eso lo dividimos y nos da 0.54. Colocamos nuevamente igual, vamos a sacarle el porcentaje. ¿El porcentaje cuál sería? De 0.54 es 54%. Porcentaje. Aquí ya tenemos resuelto el primer caso. ¿Con qué resolvimos esto? Con esta tabla que tenemos de aquí del nivel de ruido. Pasamos al segundo caso, donde dice que se selecciona un grupo de trabajadores para la realización de una encuesta, el cual vamos a descartar cuál es la probabilidad de que la mayoría de los trabajadores esté entre el rango de edad más alto. Tenemos aquí también la tabla de distribución por edad, que es con lo que vamos a sacar este resultado. Entonces, nuevamente, con esta tabla, la probabilidad es igual, colocamos aquí, casos posibles,
¿Cuáles serían los casos posibles? Lo vamos a sacar de esta tabla. ¿Cuáles son los casos? Serían 7 casos posibles. Colocamos 7 sobre los casos que son favorables. ¿Cuáles serían los casos favorables? En el total, nos vamos nuevamente a la tabla. ¿Cuántos son los casos? 24 más 7 es 31. Entonces, esos serían los casos favorables. 31 casos favorables. 7 entre 31 da 0.22. Entonces, el 0.22 le vamos a sacar su probabilidad y su porcentaje, que nos daría 22%. Ya que la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que la mayoría de los trabajadores esté entre el rango más alto. Con la tabla pudimos sacar que tenemos aquí que los casos probables son 7, casos favorables 31, que 7 entre 31 lo dividimos y nos da 0.22 y colocándole su porcentaje sería 22%. Pasamos al tercer suceso, que sería, teniendo en cuenta la encuesta realizada a los trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que los trabajadores estén a la exposición de sustancias químicas por no utilizar los elementos de protección personal? Tenemos nuevamente aquí la tabla de relación entre la exposición a sustancias químicas y los usos de los EPP, es decir, los elementos de protección personal. Entonces, nuevamente colocamos la probabilidad es igual a los casos posibles que serían, nos vamos a la tabla, 3 casos posibles, como lo está marcando el cursor. Nuevamente, casos posibles 3 sobre los casos que son favorables. ¿Cuáles serían los casos favorables? 31 casos favorables. Aquí mismo la tabla nos está mostrando el total de todo eso, 13 más 18 es igual a 31. Entonces los casos favorables serían 31. Esto lo dividimos. 3 entre 31 es igual a 0.09. Quedaría un total, si le sacamos su porcentaje, sería 9%. Colocamos su porcentaje y así lo relacionaríamos. Aquí tenemos las tablas, no es muy difícil. Bueno, ahora vamos a sacar y a compartir a modo de resumen los aspectos positivos y negativos del trabajo. A partir de la encuesta de riesgos laborales, hemos identificado los principales aspectos positivos y negativos del entorno laboral, analizando entre los aspectos positivos, cuales destacamos una fuerte cultura de seguridad con alto cumplimiento en el uso de los elementos de protección personal en un 80.6%, una realización regular de inspecciones de un 96.8%. Y dentro de las capacitaciones tenemos un 9.3%. También tenemos buenas condiciones ambientales generales con un 83.9% reportando buena ventilación y 90.3% experimentando niveles de ruido aceptables. La mayoría de los trabajadores tienen el 77.4% que aplica las técnicas de manejo de estrés. También tenemos una baja tasa de lesiones laborales, que son el 16.1% reportando las lesiones en los últimos 6 meses. ¿De dónde sacamos esto? De todo el proceso que llevamos, de las tablas que creamos, que nos lo explicaron las compañeras anteriormente cuando lo mostraron. Dentro de los aspectos negativos, ¿cuáles encontramos? Un 41.9% expuesto a sustancias químicas peligrosas, con un 23.1% de ellos sin utilizar los elementos de protección personal. También tenemos alta prevalencia de tareas repetitivas, un 93.5%, que podrían relacionarse con las lesiones reportadas. También tenemos un seguimiento significativo de un 38.7% que experimenta el estrés laboral, y un tercio de ellos no utiliza técnicas para manejarlo. También aproximadamente un tercio de los trabajadores considera que la comodidad de su lugar de trabajo es regular o mala. También el sector sanitario, que esta representa una proporción importante de los encuestados. Este está expuesto a múltiples riesgos específicos. También realizamos este tipo de encuestas sobre los riesgos laborales, que es importante por múltiples razones. Dentro de estas razones tenemos una identificación temprana de riesgos, que estos permiten detectar problemas de seguridad y salud antes de que causen accidentes o enfermedades laborales. Por ejemplo, la encuesta nos reveló
que un 41.9% está expuesto a sustancias químicas peligrosas y un 23.1% de ellos no utiliza elementos de protección personal. También, dentro del cumplimiento normativo, estos ayudan a las organizaciones a verificar si están cumpliendo con las normativas de seguridad y salud ocupacional vigentes, como el uso adecuado de los EPP o la realización de las inspecciones de seguridad. De igual manera, tenemos la base para la toma de las decisiones, que estas proporcionan datos objetivos para la dirección y que pueda asignar recursos y priorizar intervenciones. Por ejemplo, la alta prevalencia de tareas repetitivas, que tiene un 93.5%, que podría justificar las inversiones en ergonomía. También tenemos las evaluaciones de programas existentes, que estas permiten medir la efectividad de medidas ya implementadas, como las capacitaciones de seguridad, que tienen un 90.3% que indicó que reciben capacitación. También tenemos la participación de los trabajadores, que involucran activamente a los empleados con la identificación de riesgos y mejoras, lo que aumenta su compromiso con la seguridad y salud laboral. Tenemos la prevención de costos, que estos ayudan a prevenir accidentes y enfermedades laborales que puedan resultar costosos para la organización en términos de absentismo, con pensiones, pérdida de productividad y daños a la reputación. De igual manera, la mejora del clima laboral aborda los problemas identificados con el 38.7% que reporta el estrés, su mejora, la satisfacción de los trabajadores y el ambiente del trabajo general. También tenemos la documentación legal en caso de las inspecciones laborales o reclamaciones. Estas encuestas demuestran la diligencia de la organización en la gestión de riesgo. Tenemos seguimiento de tendencias realizadas. Estas son realizadas periódicamente, permiten observar la evolución de los riesgos y la efectividad de las medidas correctas implementadas. También tenemos la cultura preventiva, que estas fomentan una cultura organizacional orientada a la prevención y a la mejora continua en materia de seguridad y salud. En el caso específico de esta encuesta, nos ha permitido identificar tanto fortalezas como el alto porcentaje de inspecciones de seguridad, como áreas de mejora prioritarias como la exposición a químicos sin protección adecuada, proporcionando una hoja de ruta clara para mejorar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Muchas gracias.